Hay un traje que se amolda a todos los cuerpos. Abrazar es acariciar el alma. El poder de un abrazo es importante, porque puede que un abrazo no tenga la solución al problema que nos ocurre, pero un abrazo nos recuerda que no estamos solos, que hay alguien que se preocupa por nosotros. En un abrazo encontramos consuelo, fortaleza, ánimo, seguridad. Los beneficios de un abrazo son muchos. Disminución del estrés, sensación de seguridad y protección, ayuda a nuestra autoestima, transmite a nuestra vida fortaleza, mejora las relaciones, promueve la sensación de tranquilidad. Pero hay un toque que no solamente trae a nuestra vida paz, seguridad, confianza, sino que también tiene el poder de suplir nuestras necesidades más profundas. Es el toque de nuestro amado Jesús. Seguramente tú conoces a alguien que está atravesando circunstancias difíciles, alguna enfermedad imposible de curar, alguien que no le haya sentido a su vida, alguno que está cansado de no tener cómo proveer para su familia, personas llenas de temor que no quieren afrontar esta vida, paralíticos del alma, discapacitados del corazón, necesitados de Jesús. Quizá eres tú quien más necesita de Jesús ahora, y la palabra de hoy pretende encontrar una solución en Jesús. Porque Jesús es la respuesta a las necesidades más profundas del ser humano. Al venir hoy delante de Él, ven con esa fe que sabe que un toque de Jesús es suficiente para cambiar sus problemas en oportunidades, sus lágrimas en sonrisas, su incertidumbre en esperanza. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 4, así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Jesús recién comenzaba su ministerio en Galilea y ya grandes multitudes lo habían oído predicar, lo habían visto echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Sus discípulos le dijeron en el capítulo 1, el versículo 37, todos te buscan. Jesús predicaba ahora en la casa de Pedro. Las buenas nuevas se esparcieron rápido y la casa estaba llena de gente. Y el pasaje nos muestra cómo 4 hombres que conocían a alguien en gran necesidad, a un paralítico, lo ayudaron llevándolo ante la misma presencia de Jesús, reconociendo que si alguien podía ayudarle en su necesidad, era él. El pasaje nos muestra lo que está dispuesto a hacer la fe con tal de arrebatar de la mano de Dios un milagro. Hoy quiero hablar acerca de los beneficios de la fe en Jesús. Y es que es cierto, todas las personas podemos disfrutar de los beneficios de la fe en Jesús. Y quiero mirar 3 beneficios claramente. El primero es que la fe en Jesús tiene el poder de perdonarte. Desde el versículo 5 al 10 dice así la palabra de Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pregunto, ¿qué expectativas tenían esos 4 hombres cuando llevaron al paralítico a Jesús? Pues que fuera sanado. Pero las primeras palabras de Jesús hasta ese momento fueron: tus pecados te son perdonados. Para muchos no era desconocido que algunas enfermedades eran el resultado del pecado. Pero ahora Jesús identifica que la parálisis de este hombre tiene una raíz: el pecado. Jesús no le habla a la enfermedad, se enfoca en la verdadera raíz del paralítico.
porque la mayor necesidad de este hombre no era ser sanado, sino perdonado. En la escena hay quienes no entienden lo que está pasando. Eran algunos de los escribas que hacían parte de la audiencia constante de Jesús. Estos, escandalizados por la declaración de Jesús al paralítico, decían en sus corazones: blasfemia dice, porque solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos no sabían es que tenían al Dios hecho hombre delante de ellos. Y Jesús, conociendo sus corazones, se dirige a ellos y les dice: si alguien tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, soy yo. Pero fue algo que, aunque dijo en voz alta, se lo dijo al paralítico. Dice claramente el pasaje. No había entregado su vida en la cruz todavía, no había derramado su sangre todavía, pero aún así tenía poder para perdonar el pecado del hombre. Esta es la primera vez en Marcos que Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. Este título enfatizaba que era completamente hombre, y aunque en su humanidad ya tenía el poder para perdonar pecados, ahora está diciendo y declarando sobre el paralítico esta verdad. ¿Qué es más fácil?, dijo Jesús. Era más fácil sanarlo, era lo que se veía, pero Jesús inicialmente hizo lo más difícil: traer solución a lo que no se veía, a un problema, la condición espiritual de su corazón. Y el perdón trajo sobre la vida de este hombre salvación. A veces en nuestra vida sucede igual. Tratamos los asuntos de la vida con analgésicos espirituales. A lo que me refiero es que cuando tratamos solamente el dolor y no la raíz del dolor, entonces, aunque el dolor se vaya por un momento, volverá porque la raíz permanece. No podemos tratar con analgésico espiritual, sino con antibiótico espiritual. Y de esa manera, entonces, al erradicar la raíz del problema, eventualmente el dolor se irá. Dios puede hacer el milagro que tú estás esperando, pero Él quiere restaurar en ti lo más importante: tu relación con Dios. Alguien puede ir enfermo al cielo, pero ¿de qué sirve ir al infierno sano? La sangre de Jesús hoy tiene el poder para perdonar todos sus pecados. Ahora encuentro un segundo beneficio. Y en el versículo 11 declara así el pasaje: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque la fe en Jesús también tiene el poder para sanarte. El pasaje nos continúa mostrando que Jesús no solamente quiso perdonarlo, también quiso sanarlo. Y es la manera de la forma como Dios obra. Es la muestra de la obra integral que Jesús hace con aquellos que se acercan a Él. El perdón de pecados golpea la raíz de todas las enfermedades. Cristo probó su poder para perdonar pecados, mostrando su poder para curar al hombre paralítico. Jesús no quería que este hombre siguiera en su condición de paralítico. Y qué hermoso lo que estos amigos de él estuvieron dispuestos a hacer, cómo mostraron su fe a Jesús, la cual Jesús vio. Ahora Jesús se va directo a la enfermedad y le quita a este hombre ese peso de encima. Le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Ni siquiera le dijo: sé sano. Ahora la sanidad no era otra cosa sino el resultado de estar en paz con Dios. La cama había llevado al hombre, ahora el hombre lleva la cama. El deseo de Jesús no era que estuviera postrado, el deseo de Jesús era que se levantara. Jesús pudo haber dicho: aquí lo importante es que sea salvo, pero su obra fue completa cuando sanó a aquel hombre. El evangelio de antes solamente nos mostraba pobreza. El evangelio de antes solamente nos mostraba que entre más pobre fueras, entre más problemas tuvieras, más espiritual eras. Pero diferente a lo que dice la palabra de Dios, porque en 3 de Juan 2 nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando Dios puede ver la fe podrá ver a Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para que Dios vea tu fe? Ahora encontramos un tercer beneficio, y es que la fe en Jesús tiene el poder para dignificarte. El versículo 11 y el versículo 12 dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Lo que Dios hizo en este hombre lo hizo delante de todos. Todos ahora pueden ver a este hombre no solamente salvo, sino también sano. Todos están viendo cómo Jesús ha perdonado sus pecados.
Cómo muchos creían en la enfermedad como resultado del pecado, y ahora al ser sanado pueden ver claramente cómo el perdón del cielo ha venido sobre la vida de este hombre. El perdonar sus pecados trajo como resultado la sanidad sobre su vida. Y la dignidad de este hombre fue levantada. Jesús le dijo: vete a tu casa. Porque si hay quienes deben saber lo que Dios hace en nuestra vida, primeramente debe ser nuestra familia. Y dice que todos quedaron asombrados. La obra que Dios hizo en este hombre no era para menos. Y dice, glorificaron a Dios. Qué hermoso que tu vida saque una alabanza en la boca de otros para Dios. Nunca hemos visto tal cosa, declararon. Lo que Dios quiere hacer contigo no se ha visto. Y declaro sobre tu vida esa promesa de la palabra que dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. ¿Cuántas personas hoy son candidatas para que Dios haga algo como lo hizo en este paralítico? No solamente gente enferma, sino también paralíticos del alma, gente que necesita de Dios con toda su vida. Esos que hoy muchos quizá no darían un peso por ellos. Lo que Dios hará en tu vida, lo hará delante de todos. No será poca cosa, sino que será tan poderoso lo que Dios hará, que los que están a tu alrededor quedarán asombrados. Alguien diga amén a eso. Muchos glorificarán a Dios por lo que te sucederá. Y es la promesa de Dios sobre ti. El pasaje nos muestra la autoridad que tiene Jesús para perdonar los pecados, para sanar la enfermedad, pero también para dignificar a aquellos que creen en Él. Jesús tiene el poder para obrar de manera integral en nuestra vida. Y vemos el obrar de Jesús aquí en 3 direcciones. La primera de ellas, de manera eterna, porque lo primero que hizo fue traer salvación sobre su vida. Pero también vemos el obrar de Jesús de manera externa, al quitar de su cuerpo el lastre de la enfermedad. Y también vemos el obrar de Jesús de manera interna, al dignificarlo delante de todos. Quiero que ores conmigo ahí donde estás. No sé cuál es tu necesidad. No sé qué circunstancias difíciles estás atravesando, pero hoy cree, como este paralítico, en el poder de Jesús. Cree que Jesús tiene el poder para levantarte. Jesús tiene el poder para obrar en dirección a tu necesidad. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. En oración nos acercamos, confiando que tú tienes la autoridad necesaria para ayudarnos. Cual sea tu necesidad, ven a Jesús en esta hora y dile: Señor Jesús, muévete a favor mío. Hoy vengo, y así como el pasaje nos dice que en una casa se dio ese milagro, aquí en mi casa, aquí con mi familia, aquí donde estoy, manifiéstate a favor mío, Señor. Obra milagros económicos, obra milagros, Señor, de salud, obra milagros relacionales, familiares, Señor. Abre puertas de trabajo, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Toca la raíz del mal, toca la raíz de nuestra necesidad. Erradica de nosotros todo aquello que trae sobre nosotros el mal, la necesidad. Ayúdanos, Señor. Extiende tu mano y declara tu palabra como lo hiciste aquella hora con el paralítico. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro sobre cada vida también: levántate y anda. Ve por esa puerta que Dios abrirá. Levántate y anda. Sí, ve por esos recursos que ya están dispuestos para ti. Levántate y anda. Sí, por esa puerta abierta que Dios ya abrió a tu favor. Levántate y anda. Ya no estés más postrado en el desánimo. Ya no estés más postrado en la desesperación. Ya no estés más postrado. Levántate y anda. En la autoridad de Jesús declaro eso sobre tu vida. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.